Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a estudiar, vamos a revisar la parte de la teoría de nudos y con respecto a la presentación del grupo fundamental de un nudo basado en lo que se llama la presentación de Wirtinger. Entonces, inicialmente vamos a decir que un nudo es un embebimiento de S1 en R3 de tal forma que esta aplicación sea inyectiva, es decir, que no hayan intersecciones en el momento en que se incrusta este S1 en R3. Vamos a estudiar cuando dos nudos son equivalentes y de hecho pues dos nudos son equivalentes si existe una homotopía entre ellos, es decir, si existe una aplicación H que pueda transformar un nudo en, en el otro de forma continua. Entonces, en la teoría de nodos es muy común entre esas homotopías lo que se llaman los movimientos de Rayleigh-Master. Esos movimientos en sí plantean estos tres tipos, el tipo twist, el tipo poke y el tipo slide, que son específicamente estas presentaciones. eh, y esas aplicaciones son las que permiten, por ejemplo, cuando tienes un nudo de esta forma, que a pesar de que tiene varios cruces, si uno aplica continuamente en una solución finita estos movimientos Rayleigh-Master, uno puede llegar en esa secuencia finita que resulta que es el nudo que no tiene cruces. Entonces, los cruces no son intersecciones, sino son de cierta manera casi una superposición de un arco del nudo en otro. Entonces, nosotros tenemos nudos primos y entonces resulta que entre esos nudos primos, esta es la tabla de Tait en la cual este 3 representa la cantidad de cruces y el 1 representa los tipos. Entonces, por ejemplo, este significa que son 5 cruces y es un tipo 1 y aquí lo mismo, 5 cruces y un tipo 2. Y pues entre los nudos también tenemos lo que es la suma conexa, que pues funciona de la misma manera, quitando un abierto aquí, un abierto acá y haciendo un pegamento con los extremos y generando un nudo. Un nudo aquí se llama primo si no se puede escribir como suma conexa de otros nudos. Bien, entonces con ello, entonces nosotros vamos a ver lo que es el grupo fundamental de un nudo. Entonces interesantemente ver que no vamos a trabajar directamente con lo que es el nudo, es decir, el grupo fundamental del nudo, sino con su complemento con respecto a R3, sencillamente porque pues si lo hacemos directamente con el objeto, pues ya estos dos espacios, el nudo y S1 son homeomorfos, entonces su grupo fundamental son los enteros. Entonces pues uno trabaja directamente con esto y entonces lo que uno hace es que pues observar, por ejemplo en este caso uno fija un X sub 0, este sería como el X sub 0 y este es el lazo por el arco. Entonces por este arco uno tiene todas estas curvas que son homotópicas solamente en este arco, pero digamos en este pedazo de arco yo no puedo hacer que esta curva se deforme en este pedazo de arco. Entonces por cada cruce pues tengo como un distinto tipo de clase de equivalencia. En otros libros pues es interesante ver que lo definen a partir de S3, el complemento con S3. ¿Por qué? Porque S3 resulta ser eh, la compactificación por un punto de R3. Entonces hay un ejercicio en el Hatcher interesante en el que S3 quitándole un nudo es homotópico a un espacio Y y resulta que R3 quitándole el nudo resulta ser homotópico a un espacio Y wedge con S2. Entonces cuando uno aplica el grupo fundamental uno sabe que S2, el grupo fundamental de S2 es trivial, entonces estos dos resultan ser homotópicos, estos dos grupos resultan ser isomorfos. Bueno, entonces pues eso permite ver, por ejemplo aquí también en el grupo fundamental tenemos una operación definida desde la misma perspectiva de la topología algebraica y pues eso genera pues este tipo de lazos. Entonces la misma situación, dos nudos son equivalentes y sus grupos fundamentales son isomorfos, eso nos permite identificarlos y se conecta con los movimientos de Rayleigh-Master. Bueno, entonces ya directamente nos vamos a la presentación de Wirtinger. Entonces en la presentación de Wirtinger resulta que nos dan una construcción en la cual vamos a construir un CW complejo en los cruces, pero nos vamos a concentrar concretamente en un cruce
para estudiar ese cruce y hacemos pues obviamente de forma respectiva con todos los otros cruces después. Y resulta que en el CW complejo uno tiene un plano, ¿sí? O sea, uno trata de ver el nudo que está en R3 visto de una forma como en el plano, en esa representación, y uno coloca unas bandas. Entonces uno coloca la banda R sub J acá, esta banda R sub K, R sub I, ¿sí? Y hace un pegamento respectivo con respecto a este plano, y a su vez tiene un cuadrado S sub L, que es como el importante aquí que define como esos pegamientos, o sea, también se pega junto con las bandas, y aquí entonces uno tiene un espacio X sub L. Entonces resulta que por cada banda que uno tenga, uno tiene un generador, ¿cierto? Esta banda tiene un generador. Cuando uno tiene, por ejemplo, el punto acá, X sub 0 acá, uno tiene un generador por cada banda. Y entonces el teorema le dice a usted que la presentación de Wirtingen del nudo está basada en esas relaciones. Esas relaciones dependen de estos generadores de esta forma. Entonces, es estas de acá y que tienen relación pues con donde el X y pues tiene que ver es con su banda R sub I, el XJ con su banda R sub J, y el X sub K tiene que ver con su banda R sub K. Entonces por cada cuadrado S sub L uno tiene una relación de estas y el grupo fundamental son estos generadores tal que tenga estas relaciones. Entonces vamos a ir a demostrar eso. Entonces lo primero es ver que digamos esta parte verde es en sí el nudo. Entonces al nudo le damos una orientación y luego sobre este plano T sub L, pues tenemos un punto X sub 0. Es de notar que digamos este plano T sub L, ya habiéndole pegado a estas bandas y este cuadrado, entonces genera un espacio X sub L. Entonces resulta que uno lo que hace es tomar este punto X sub 0 y generar unos lazos sobre estas bandas con una orientación. Lo mismo para este lado de acá. Aquí es alfa sub K. Y entonces uno define como estos lazos. Y entonces resulta que pues uno, en vista de que el plano es contráctil, entonces uno puede ir deformándolo de manera que solamente nos tengamos que notar que esta representación se convierte en esta nueva representación de acá. Que es homotópico como este espacio intermedio, y resulta que este espacio intermedio tiene unos pegamentos, tiene unos cruces con respecto a estas orientaciones que están aquí. Entonces resulta que este espacio intermedio nos va a llevar precisamente a este espacio Y sub L, en que los lazos tienen un ida y regreso, que son precisamente un S1, wedge con S1, wedge con S1. Sin embargo, este cuadrado de acá nos da, nos da las relaciones que estábamos buscando. Es decir, que el X sub I por el X sub J por el X sub I a la menos 1 por el X sub K a la menos 1 es precisamente este elemento neutro. Entonces, pues, es interesante. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a poder estudiar como aplicación del teorema de Van Kampen. Y entonces resulta que, claro, nosotros tenemos que el grupo fundamental de este espacio va a ser isomorfo al grupo fundamental del espacio Y sub L, que a su vez va a ser isomorfo a aplicando el teorema de Van Kampen aquí, a este espacio. De hecho, aquí lo hago una vez más, pronto un poco más lento. Ya tenemos las relaciones que fue las que describí acá y tenemos el núcleo de la aplicación que va de este espacio Y sub L al espacio X sub L. Tenemos esto. Y entonces vamos a ver que este espacio acá es isomorfo a este. Este espacio en sí mismo es este wedge de acá, partido de las relaciones que encontramos dadas por estos elementos. Aquí aplicamos teorema Van Kampen, tenemos esta situación. Y esto pues ya nos describe que lo de arriba es precisamente los tres generadores de los S1 y los de acá nos generan las relaciones que ya dijimos acá, entonces lo podemos reescribir acá y de esta forma. Pero obviamente eso lo estamos haciendo para el espacio X sub L, pero entonces resulta que el espacio completo, el espacio X es el espacio X en sí mismo es una unión
bajo unos pegamentos F sub L de todos los XL. Entonces cuando uno aplique el grupo fundamental de ese espacio X, fijado en X sub 0, pues él también va a ser isomorfo, él va a ser isomorfo al grupo fundamental del espacio Y, pero el espacio Y pues es la unión bajo las adjunciones, los pegamentos adecuados de los espacios Y sub L que presenté atrás. Y eso pues me va a incluir todos los generadores que tenga en sí el espacio. Entonces estos van a ser isomorfos y eso me va a dar precisamente el resultado de lo que me está dando acá esta descripción con respecto a las relaciones y con respecto a todos los generadores basados en estos de aquí. Entonces, ya lo siguiente, bueno, este es un ejemplo en el que vemos que tenemos los tres generadores que tienen las relaciones que describimos con la presentación de Wirtinger, pero pues es interesante que hay un resultado también, y es que si uno hace álgebra uno puede eliminar uno de los generadores porque uno de ellos depende de los otros dos. Entonces uno tiene una descripción de esta forma y si uno hace álgebra, a partir de acá uno llega a este resultado que es la descripción del grupo fundamental del nudo trébol, que es el nudo 3,1. Y pues la parte final del ejercicio del Hatcher es sobre la abelianización del grupo fundamental. Y es que si uno mira esta descripción de estas relaciones con los generadores, resulta que eh, como uno puede hacer conmutatividad, puede intercambiar elementos acá y al hacer el producto se cancelan y entonces resulta que tienes esto, pero esto es precisamente el neutro de acá. O sea que 2 a 2 terminan siendo iguales, o sea que usted realmente solo tiene un generador. Y al solo tener un generador, la avelinización de este grupo fundamental es precisamente isomorfo al grupo fundamental de C1, que son los enteros. Entonces ya para finalizar, vemos que la aplicación de la teoría de nudos está en muchas disciplinas, en particular la biología, con respecto al ADN, y hay un estudio que es con respecto a lo que se llama la topología del ADN. Entonces la topología del ADN es que hay fotos reales de cómo el ADN tiene estructura de nudo y uno hace estudios concretos para asignar un nudo matemático y tratar de entender cómo es que este podría tratar de deformarse en el tiempo y demás. Entonces pues frente a eso pues dejo una bibliografía y les agradezco mucho su atención.